Bien, hermanos, pues estamos en la primera carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo número 8, en donde Pablo pues está tocando, vamos a ponernos un poquito en contexto de lo que hemos venido viendo, el punto de lo sacrificado a los ídolos, ¿ok? Pablo inicia diciéndoles que el conocimiento envanece, dando respuesta a esta pregunta, a esta duda, a este tema controversial que estaba ahí en la iglesia de Corinto, si se podía o no comer de lo sacrificado a los ídolos. Y les dice, fíjate que el conocimiento envanece. Ese conocimiento vimos que no es de Dios, tiende a envanecernos, tiende a envanecer a las personas. Hoy en día vemos cómo el ser humano está cada día tratando de saber más. Un ejemplo podría ser que ya no le basta, ya no le es suficiente con el planeta Tierra. Y ha empezado a investigar, a indagar en el espacio, pensando ya en colonizar otros planetas. No sé si eso llegue a ser posible en algún momento, y la verdad, hermano, no me preocupa. ¿Sí? Mi fe, mi certeza, mi seguridad está en Dios. El punto aquí es que inclusive hay rivalidad entre países para ver quién lo logra primero, para ver quién es capaz de desarrollar la tecnología que lo permita y así poder decir, fuimos los primeros. El engrandecimiento, el ego, ¿sí? La autosuficiencia, el sentir ese poder de decir, yo pude, nosotros pudimos. En la ciencia han intentado, en su error, pretender ser como Dios, como el creador de todo, de la vida, inclusive estudiándola, manipulando más bien organismos, manipulando virus, creando más drogas, han clonado animales sin importar el daño y lo defectuoso que puede ser para esas criaturas el llegar a existir. La tecnología, las comunicaciones, el estar comunicado en tiempo real han afectado la comunicación natural del ser humano. Ya no platicamos hoy en día, ¿sí? Nos ha dado celulitis a todos. Tenemos el celular al levantarse, fíjate, sí o no. Al levantarte, al dormirte, al desayunar, al comer, al cenar, al trabajar, al descansar, estamos con el aparato en la mano. En fin, la intención del ser humano por obtener conocimiento, ese conocimiento vano que no es de Dios, insisto, lo lleva al engrandecimiento, al envanecimiento, ¿sí? Los papás inclusive han dejado de educar, han dejado de corregir y han cambiado o han pretendido cambiar esa responsabilidad de la corrección a los niños por un celular. En vez de enseñarles, en vez de educarles a estar en paz, a estar sosiegos, a estar quietos, a respetar el lugar en donde estás, para que el niño esté tranquilo, ¿qué es lo que hacen? Te doy un celular para que te entretengas, ¿sí? Este tipo de conocimiento pues no nos deja nada bueno, insisto, es al conocimiento al que se refiere Pablo, ¿sí? Nos lleva a tener un concepto más alto de nosotros mismos y esto no es correcto a los ojos de Dios. El conocer la teología inclusive se ha desviado. Unas religiones han visto ese conocimiento para tener ¿qué? Para tener poder, para tener recursos, para tener dinero, para poder manipular a la gente, para poder influenciar a la gente, ¿sí? Dicen que el conocimiento es poder, ¿verdad? Y así lo hacen, ese conocimiento vano, insisto. Por lo que es vital, amado hermano, tener el conocimiento que proviene de Dios, el conocer, como lo vimos, el conocer a Dios,
no conocer de Dios, que es muy diferente cada uno de nosotros. Asimismo, en ese versículo les dice, pero el amor edifica. Ese amor lo vimos que proviene de Dios y es el que tú y yo debemos compartir a los demás, debes compartir a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, aquí en la iglesia misma. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que es capaz de poner su vida por sus amigos. Ese amor que todo lo cree, como lo dice Corintios, todo lo soporta, no busca lo suyo, no se envanece, no es jactancioso, ¿sí? Ese es el verdadero amor, ¿sí? Dejando esto en claro, fíjate como contexto, Pablo abordando este tema de lo sacrificado a los ídolos, Pablo retoma, ¿sí? En el versículo número 4, vamos a leerlo, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Esa es la predicación, hermano, del día de hoy. Aquí podríamos terminar con el mensaje del día de hoy. ¿Sí? Al hablar de viandas, Pablo habla de comida, hermanos, dedicada a los ídolos. Hablamos que también al referirse a los ídolos habla de las imágenes, de las esculturas, ¿sí? Animales en aquel momento que eran sacrificados a esos ídolos y que históricamente se dice que en Corinto después la carne que restaba, que sobraba, era vendida, era comercializada, ¿sí? De ahí que también a la iglesia de Corinto le surgiera esta duda de que, bueno, fue matado el animal, fue muerto el animal delante de una imagen y después si yo la compro, ¿qué pasa? ¿La puedo consumir o no la puedo consumir? ¿La puedo comer o no la puedo comer? ¿Sí? Pero fíjate, Pablo da la respuesta concreta, precisa y concisa a esta situación y lo acabamos de leer. Sabemos que un ídolo, ¿qué dice? Nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Sí? Pablo, insisto, se refiere a estos ídolos, falsos dioses, dioses paganos, a quienes en algunas ocasiones les realizaban peticiones, consultas y súplicas a esas imágenes, mismas que como acabamos de ver no tienen ninguna importancia, hermano, no tienen ningún valor y mucho menos deidad, no. Haciendo referencia nuevamente al conocimiento, porque dice Pablo, ¿qué dice? Sabemos, conocemos que un ídolo nada es en el mundo. Veamos cómo en los Salmos, amado hermano, da una explicación el salmista que confirma esto que Pablo está diciendo aquí. En el Salmo 115, del 4 al 7, no lo leas, amado hermano, no lo busques, yo lo leo, solo anótalo, y sí, sígueme. Dice, obra de mano, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Dice, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Aquí confirmamos, hermano, que lo que dice Pablo, que un ídolo nada es, porque no son capaces por sí mismos de hacer algo. ¿Sí? ¿Quién le atribuye ciertas virtudes, llamémosle así a eso? El ser humano, el mismo hombre. ¿Ok? Retomando ahí en el versículo 4, dice, y que no hay más que un Dios.
como Dios mismo lo deja claramente en sus instrucciones en la palabra, hermano. Lo podemos ver, lo podemos leer en numerosos versículos a través de toda la Biblia, y es algo que Dios constantemente le está repite y repite a su pueblo. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Deuteronomio 4:35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Se está hablando al pueblo de Israel. Aprende pues, aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aquí nuevamente habla el Señor, fíjate, de conocerle. Pues dice, aprende, adquiere conocimiento, el conocimiento verdadero, el conocimiento que es de Dios, y reflexiónalo en tu corazón. Es decir, esto que aprendes, llévalo, guárdalo, albérgalo en tu corazón y aprende que solo hay un Dios. ¿Sí? En Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Deuteronomio, amado hermano, habla, y acuérdate que Deuteronomio es como recordar la Biblia. ¿Sí? Dice Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy, está hablando Dios mismo, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios mismo está dejando en claro ahí que además de ser el único Dios, Él es poderoso, fuerte, grande, temible, nuestro Dios. Fíjate, ahorita hablábamos en una de las alabanzas de las promesas de Dios. ¿Sí? Y muchas veces nos basamos en las promesas que nos van a aliviar nuestros problemas, nuestras necesidades por las que estamos atravesando. Pero olvidamos esto que es la primer promesa: que Jehová es tu Dios, que si tú le sirves, Él será, Él dice, ellos me serán a mí por pueblo y yo les seré por Dios. Yo seré su Dios. Esa es una promesa. Esa es la primera promesa que debemos de tener en la mente, en el corazón y en nuestra vida, amados hermanos. Y de ahí surgen todas las demás promesas del Señor. Pero siempre nuestra naturaleza nos mueve a querer soluciones ya. ¿Sí? Un ejemplo es este capítulo que estamos leyendo de Pablo, donde le hacen esa consulta. Ahorita vamos a ver que es más que nada una cuestión de actitud, pero el pueblo, la iglesia de Corinto le pregunta, bueno, ¿se puede o no se puede? Ya lo habían hecho antes en Romanos, ahorita lo vamos a ver. O sea, la gente no quiere platicar con Dios, nosotros no queremos escuchar a Dios, no queremos leer la Biblia, no queremos preguntarle a Él, consultarle a Él y aprender de Él. Es más fácil que se lo pregunte yo a un hermano y que me dé ya la respuesta concreta, ¿verdad? ¿Puedo o no puedo? No, no puedo. Sin importarme por qué no puedo o sin importar por qué sí puedo. Yo lo que quiero es tener ese conocimiento nada más de que se puede o no se puede. Hay que conocer a Dios, amado hermano, hay que conocerle. En Segunda de Reyes, fíjate, 19:15 dice que oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Aquí vamos a ver unos versículos que reconocen a Dios como creador. Nehemías le dice: Señor, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. En Eclesiastés dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo,
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Estoy hablando de Dios como creador. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia de que ¿por qué Él es Dios? Porque no hay nada ni nadie antes de Él, ni habrá nada ni nadie después de Él. ¿Sí? Todo procede y todo fue creado por Dios. En Génesis dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Sí? Desde el principio, amado hermano, todo lo que Dios creó lo hizo bueno. El ser humano es el que se ha desviado y le ha querido asignar valores, poderes, atributos a lo que no lo tiene, ¿sí? A figuras, a imágenes, a falsos ídolos, a falsos dioses. El ser humano es el que ha ensuciado la obra de Dios, ¿sí? Esto lo menciono porque estamos confirmando lo que dice Pablo. Un ídolo nada es, o sea, no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia, pero sin embargo, lo vamos a ver ahorita, si tú le das ese valor, si tú le das esa importancia, entonces estás cayendo en la idolatría. Pero por sí, dice Pablo, no tiene el más mínimo valor. Nada es una figura hecha por la mano del hombre. Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, dice el Señor. Nada hay semejante a Él, fíjate, ni siquiera parecido. Por eso toda obra creada por la mano del hombre, pretendiendo referirse a Dios, mancha la gloria de Dios. Toda obra toda figura hecha por la mano del hombre, pretendiendo referirse a Dios, mancha, ensucia la gloria de Dios. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro también esta parte. En Marcos 12 dice, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Los cristianos, ¿quiénes son salvos aquí? A ver, levante la mano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios? ¿Cuántos adoptados para el pueblo de Dios hay aquí? ¿Cuántos tienen vida eterna? Ok, todos nosotros debemos saber esto. Los cristianos debemos saberlo. Si verdaderamente somos hijos de Dios, somos salvos, gozamos de vida eterna, debemos saber que solo hay un Dios. Porque Juan 17:3 dice, fíjate, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Otra vez dice el Señor Jesús, conocimiento, el conocimiento verdadero, el conocimiento de Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si tú dices, crees, amado hermano, con todo el respeto que me mereces, que tienes vida eterna, que eres salvo y no conoces a Dios, no tienes conocimiento del Dios verdadero, ni a Jesucristo, a quien Él envió, eso no concuerda con lo que dice la Escritura. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, fíjate, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor Jesús menciona también que hay que conocer a Dios, no de Dios, hermano, no de la iglesia, ¿sí? Amado hermano, la iglesia no salva. Si tú crees que por venir eres salvo, la iglesia no salva, ¿sí? Que alguien pueda conocer al Salvador a través de la iglesia, eso sí,
Para eso está la iglesia. Pero la iglesia no salva, amado hermano. En el versículo número 5 ahí del capítulo 8 de Corintios dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, si te das cuenta es con minúscula, ¿sí? Sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, haciendo referencia a los falsos porque es con minúscula, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Aquí en el versículo 7 dice, pero no en todos hay ¿qué? Conocimiento, nuevamente lo retoma Pablo. No en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, aquí entramos en el punto, se contamina. ¿Sí? Si bien la vianda, ya lo vimos, la carne, lo que sale de ahí, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios. Ojo aquí, hermano, no nos hace más aceptos ante Dios. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y aquí está el punto importante en el versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Ok? En el versículo número 7 nuevamente hace mención Pablo del conocimiento. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. Es por eso, haciendo referencia a que este tipo de controversias, de temas, de discusiones que se suscitaban y que a la fecha, vamos a ver ahorita algunos ejemplos, se siguen suscitando entre la iglesia, es porque no todos tenemos ese conocimiento, dice el Señor. ¿Cuál conocimiento? Haciendo referencia al versículo 6, que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Ese es el conocimiento que dice Pablo. Concéntrate en eso y no veas más allá, como dice en el capítulo 4, de lo que está escrito. No veas más allá de lo que está escrito. El ser humano por eso busca, ahorita lo que mencionaba, lo de estar investigando ahora en otros planetas, en otras cosas, dañándose, porque quiere conocer más allá de lo que ya está escrito. Su vanidad lo lleva a moverse así, no, yo soy más y puedo saber más y quiero saber más. Egoísmo, vanidad. ¿Sí? Es más bien, amados hermanos, un asunto que por falta de conocimiento de Dios haya una comunión débil con Él, que se traduce en una fe débil, que me puede llevar a la superstición, de si como esto o no lo como, ¿qué me puede pasar? ¿Sí? Si puedo comer pan del que hacen en noviembre y que le han llamado de muerto, o de lo que está puesto sobre una tabla ahí, que ponen con flores alrededor, ¿sí? Si lo como o no lo como, ¿qué puede pasar? Y fíjate, vamos a verlo. El Señor Jesús lo deja muy bien explicado nuevamente, confirmando lo que Pablo nos está diciendo. En Juan 15:11, fíjate, están otra vez haciéndole preguntas al Señor Jesús. ¿Ves? Nuevamente las preguntas, ¿no? Oye, ¿y si esto? Oye, ¿y si lo otro? Sabemos que eran para probarle. ¿Sí? Otra pregunta más de tradiciones y religiosidad. ¿Sí? Les están diciendo que porque sus discípulos comían sin cumplir la tradición de lavarse las manos. ¿Sí? ¿Y qué les responde el Señor Jesús? No lo que entra en la boca contamina al hombre,
mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Sí? Más adelante en Juan 15:15, fíjate, dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola, y ve lo que le responde el Señor. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Es decir, ¿también ustedes todavía desconocen, no tienen el conocimiento de esto? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Cuando le preguntaban en otro versículo también al Señor Jesús, la curiosidad por querer, te digo, ver más allá de lo que está escrito, le preguntaban de la resurrección y el Señor Jesús les contesta precisamente para una respuesta que aplica a este caso que estamos viendo. En la resurrección le preguntan, pues, cuando resuciten, ¿cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Le están hablando de una mujer que va de la resurrección de una mujer. Aquí el punto importante es el versículo 24 que dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, fíjate lo que les dice, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? O sea, le está diciendo, estás errado, estás equivocado, ¿pero por qué? Porque ignoras, porque eres ignorante de las Escrituras, porque no conoces las Escrituras. Y el poder de Dios. ¿A qué voy, amado hermano, con todo esto? Este tema de comer la carne sacrificada a los ídolos era un problema que también había en Roma, como ya se los comenté, como en Corinto. Pablo trata este tema en su carta a los romanos. La cuestión también era comer carne que se mataba, se les quitaba la vida delante de una imagen. ¿Sí? Y la respuesta de Pablo es parecida a esta que da en Corintios. Enfatizó que los cristianos deben darse la bienvenida unos a otros y abstenerse de juzgar a los demás, aunque sus opiniones difieran. ¿Ok? También enfatizó no poner tropiezo o escándalo al hermano, no poner tropiezo al hermano. Si bien no hay nada malo en comer carne sacrificada a los ídolos, pero también amonestó, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. La obra de Dios siendo la fe de los cristianos más débiles. La fe de aquellos cristianos que apenas se están acercando y que están empezando a conocer la palabra del Señor. Es decir, si por causa de que algún hermano inmaduro en su fe, débil de fe, me ve y eso le va a afectar su comunión con Dios, le va a confundir o le va a debilitar, incluso que pueda caer alejándose de la iglesia, es mejor no hacerlo. Para mí no tiene ningún daño, ni me afecta en nada. Pero si eso que voy a hacer afecta a otros, ahí sí. Mejor me abstengo de hacerlo. Aunque hoy el tema de comer carne sacrificada a los ídolos pueda parecer ya irrelevante, no tan común, llamémosle así, pero bueno, fíjate, ahorita me estaba recordando que ¿a cuántos de aquí nos gusta la Coca-Cola? A ver, levante la mano. ¿Cuántos somos? O refresco, o Pepsi, lo que sea. ¿Sí? ¿Y sí saben la serie de cosas y sacrificios que hacen? Bueno, se dice, ¿no? En internet, no me consta. Pero que hay cuestiones ahí paganas también. Ya no van a tomar coca, ¿verdad? Bueno, por lo menos ya algo benéfico para su salud, ¿sí? Aunque hoy ese tema podría parecer irrelevante, lo que Pablo tiene que decir de los sentimientos de nuestros hermanos y hermanas cristianas
es sumamente relevante. Pide que los fuertes, los maduros, ¿sí?, que entendemos que los ídolos no representan dioses de verdad y que por eso carne ofrecida, carne puesta, carne sacrificada, animales muertos delante de ellos, no tienen ningún significado religioso. Nos sometamos a los débiles, fíjate ahí sí, cuya fe puede debilitarse al ver otros cristianos comer algo que fue dedicado a los ídolos. Esto es más bien, Pablo aquí tocó ese punto de la carne sacrificada a los ídolos, hermanos, pero este mismo tema se puede aplicar para otros ejemplos. Uno de ellos, actual, digamos, tendría que ver con el alcohol, ¿no? Un cristiano ¿puede beber alcohol o no puede beber alcohol? De que puede, ¿verdad? Ahora la pregunta sería, ¿un cristiano debe beber alcohol o no debe beber alcohol? ¿Sí? Y si bien una persona, un cristiano maduro, creo que no lo haría, pero bueno, una persona más fuerte en la fe, ¿sí?, que seguramente no se emborracha fácilmente, podría decir, soy libre para beber cuando y donde yo quiera, porque lo soporto bien, porque no perderé el control, ¿sí?, no conduciré borracho. Aunque eso sea verdad, en presencia de alguien débil en ese tema, podría ser un alcohólico. La persona más fuerte, retomando este ejemplo y este mensaje que da Pablo, debe tomar en cuenta las consecuencias que su comportamiento pueda tener sobre la persona más débil. Si él o ella insiste en beber alcohol ante una persona alcoholizada, su comportamiento puede tentar al alcohólico y éste puede empezar a tomar de nuevo. Fíjate que a mí me pasó, los que me conocen saben que el Señor me rescató del alcoholismo y hace como unos 3 meses, un hermano que no es de esta iglesia, pero es cristiano, nos invitó a mi esposa y a mí a comer a su casa. Él es argentino, ¿sí? Y en Argentina, por tradición, por cultura, acostumbran tomar una copa de vino, ¿sí? Comimos, todo muy rico, la verdad, muy a gusto, y él me pregunta, me dice, y a mi esposa, ¿quieren algo de vino? Y su esposa sí recordó, la esposa de mi amigo, recordó que yo padecía de alcohol. Dice, no, porque el hermano no bebe. La verdad, yo no tengo problema hoy en día, gracias a Dios. Les dije, no te preocupes, si ustedes quieren tomar, adelante, por mí no hay problema. ¿Y sabes qué hizo este hermano? ¿Mandé? No tomó. Él y su esposa dijeron, no vayas a hacer tropiezo del hermano. Esas palabras las tengo aquí, fíjate. No vayas a hacer tropiezo para el hermano. Y no bebió su copa de vino. ¿Sí? Ese es lo que Pablo quiere darnos como mensaje en este capítulo. Hay cosas, aquí toca la parte de los sacrificados a los ídolos, que es religiosidad, ya lo vimos, pero hay otras cosas, actitudes que hacemos en el día a día que pueden contaminar al hermano de al lado, ¿sí? En un caso así, Pablo pediría que la persona más fuerte en la fe tomase en cuenta la vulnerabilidad de la persona más débil, del hermano débil, y que se sometiera a las necesidades de esa persona,
Y de acuerdo a lo que ya conocemos del amor de Dios, que lo vimos, ¿sí? Sabemos que el amor por otra persona sobrepasa mi libertad personal que acompaña la fe en Cristo. Es decir, mi libertad para hacer las cosas se ve interrumpida por el amor ¿hacia quién? Hacia los hermanos, o sea, otra persona, hacia el prójimo. ¿Sí? Por ejemplo, otros ejemplos podría ser cuando somos muy expresivos y muy cariñosos entre nosotros como hermanos al saludarnos inocentemente, pero podría perder su inocencia ante un cristiano más débil que lo malinterprete. ¿Sí? Una actitud descuidada hacia el dinero puede tentar a la persona más débil a hacer algo deshonesto. Es difícil generalizar, amado hermano, pero lo que Pablo dice del amor por la persona más débil depende mucho de la situación en la que estemos y de quién puede estar mirando y de cómo nuestro comportamiento puede afectar a esa persona. Cuando emites murmuraciones o comentarios relacionados a un hermano, relacionados a una clase, a un maestro, a un predicador, si alguien más débil te escucha, si alguien que es nuevo en la fe te escucha, ¿qué crees que va a pensar? Por eso ahí tantas veces escuchas en tu vida, y eso que son cristianos, para ser así, no, mira, mejor me quedo como estoy. Damos pie a que el engañador trabaje en la mente de esa persona, trabaje en el corazón de esa persona. ¿Sí? Si se adorna o no se adorna, en diciembre es otro ejemplo de debilidad, de inmadurez y de los comentarios que haces a los más débiles. Ese es el punto que me ataca y que menciona Pablo. La forma de cómo conducirnos, comportarnos, hablar o platicar con los demás, alguna mala respuesta, inclusive en forma y modo, puede afectar erróneamente, lo sé, que es erróneo por la parte de la otra persona, a una persona débil. Y he aquí el detalle es que a veces nosotros y el liderazgo de las iglesias no hacemos más por ese hermano. Simplemente nos limitamos a expresar, bueno, pues qué inmaduro, ¿no? Qué inmaduro es. Ya Dios le hablará, ¿verdad? ¿Sí? Cuando Pablo nos indica, cuidado, no se pierda la obra de Dios por un descuido tuyo o mío. Vamos a ver la carta de los Romanos 14:14, por favor, abre tu Biblia. Vamos a leerlo, lo voy a leer y me siguen, por favor, con la vista. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hablando de que es un tema de actitud, aquí está hablando y tocando nuevamente ese tema de lo sacrificado a los ídolos, pero todo va encaminado hacia los débiles en la fe.
Es decir, quien tiene esas dudas, quien tiene esas controversias, son los débiles en la fe. ¿Sí? Él te dice, si es necesario dejarlo de hacer, mejor déjalo de hacer, porque no sea que por la comida tuya, es decir, por tu actitud, por lo que vas a hacer, se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Sí? Jesús, amado hermano, también tuvo la libertad. Jesús tuvo la libertad de poder ir a la cruz, ¿o no? En su parte humana, porque Él era humano. ¿Sí? Y decidió negarse a sí mismo, ¿sí? Y hacer lo que Dios le había mandado, lo que Dios le había encomendado. ¿Por qué? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Eso sí, es lo que más los cristianos nos gusta oír. Por amor hacia nosotros, por amor a ti. ¿Sí? Por amor, Él dejó de hacer lo que tal vez en su mente estaba, porque hubo una oración donde Él le dice, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Sí? Pero no se haga lo que yo, sino lo que sea tu voluntad. Él tuvo esa libertad y por amor a ti, por amor a mí, se negó a sí mismo e hizo lo que se le había encomendado. Este ejemplo, amados hermanos, va encaminado a hacer o no hacer, insisto. Por un lado, está la ignorancia que lleva a la religiosidad. Aquí el punto a resaltar es que también por esta falta de conocimiento se contamina o se puede contaminar a los demás débiles. ¿Sí? Hace unos años, cuando recién el Señor me llamó, todavía no estaba bendecida mi esposa Nancy con el matrimonio conmigo, ¿verdad? Nada, no es cierto, todavía no nos casábamos. Y unas personas, un matrimonio de la iglesia nos invitaba a su casa. Y algo que nos llamó la atención, sin ponernos de acuerdo, amados hermanos. En una ocasión fuimos, escuchamos ciertos comentarios y regresamos a casa y creo que con la sola mirada dijimos, oye, como que esto no es así, no está bien. Lo que hicimos mejor, ya no asistir, y te puedo decir que al final esas personas ya no están en esta iglesia. Los hermanos que les frecuentaban también, tampoco, algunos ya no, y la mayoría no trabaja en las cosas de su iglesia. Eso es a lo que Pablo se refiere. Mejor abstente de hacer, abstente de comentar, porque no sabes el que está enfrente, la debilidad que él tenga y cómo lo puedes impactar, cómo puede impactar tu testimonio. Si es positivamente, qué bueno, pero si es para que se pueda perder, aquí lo dice Pablo claramente, mejor no lo hagas. El cristianismo, amado hermano, no es para que yo esté bien económicamente, no es para que yo esté sin problemas, amada visita. Los problemas van a estar, los problemas van a seguir si traes hoy problemas. Pero tienes dos opciones y esa decisión es tuya. Puedes enfrentar los problemas tú solo o puedes enfrentar los problemas con Cristo en tu vida. Puedes dejar que Cristo enfrente los problemas por ti. No te estoy hablando que va a dejar de haber problemas, ¿eh? No, ¿sí? Buscando mi bienestar. El cristianismo no es buscar mi bienestar, mis deseos, mis anhelos, mis sueños, sino para predicar las buenas nuevas de salvación a los demás. Amado hermano,
la cuestión que hoy se da en muchas congregaciones, en muchas iglesias, de que si hago o no hago, en base a lo que acabamos de ver, nos dice el apóstol Pablo, es por desconocimiento de las Escrituras, desconocimiento de Dios, por estar concentrado en cosas vanas y por no tener un concepto claro del amor de Dios. Y como no lo tengo claro, no lo he vivido, no lo puedo compartir. Ese es el punto. ¿Sí? Oremos, amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, porque tú nos dejas, Señor, muy en claro esa parte de que solo eres tú, Señor. Ese primer mandamiento, Señor, que es inamovible para nosotros los cristianos, de saber que solo tú eres único, tú eres verdadero, y que tú, Señor, en mi vida, en nuestras vidas, debes estar por sobre todas las cosas, inclusive por encima de mi propia vida, de mí mismo, debes ser, debes estar tú. Padre, que tu palabra anide en nuestra mente, anide en nuestro corazón, que tú pongas ese anhelo en cada uno de estos mis hermanos de conocer más la Escritura, de conocerte más a través de la Escritura, para que no podamos tener esta debilidad, Señor, y esta inmadurez espiritual de estar pensando en la religiosidad. Padre, enséñanos a tener una relación íntima, relación genuina contigo. En el nombre poderoso de Cristo, Padre, te suplicamos esto humildemente, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Amén. 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 Amén.